Nuevo programa, nuevo invitado, nuevas miradas sobre la participación pública. Los catedráticos Marta Lora Tamayo y Antonio López conversan esta vez con alguien que desempeña su profesión de trabajador social en Estados Unidos. Se llama David Camacho, tiene la maestría en trabajo social y también en gerontología. Es profesor en la Universidad de Illinois, Chicago. David Camacho asiste a colectivos infrarrepresentados, en concreto personas de la tercera edad pertenecientes a la comunidad latina. De este día a día extrae conclusiones que hoy comparte con todos nosotros a través de los micrófonos de la UNED. Bienvenidos todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa del Participatory Group, que sabéis que es un proyecto maravilloso entre el Ayuntamiento de Madrid y la UNED, nuestro grupo de investigación que está codirigido por la profesora Marta Lora Tamayo, que es el alma de este grupo, que la tenemos aquí. Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan. La verdad es que Marta siempre ocupa todo el espacio temporal, tiene esa visión universal, trascendente de la UNED, que esa distancia que es para todos, ¿no? En todo el tiempo, ¿no? Yo mismo, Antonio López Peláez, catedrático de la UNED, de Trabajo Social, y siempre que estamos buscando pues tener con todos los que nos escucháis un rato de intimidad y un rato de lucidez. Y pensando en la lucidez, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a David Camacho, que es profesor asistente en la Universidad de Illinois, sede Chicago, que es doctor en trabajo social, que trabaja en un departamento sobre discapacidad, desarrollo humano en el Colegio de Ciencias Aplicadas a la Salud. Y que está aquí con nosotros. Otras veces sabéis que tenemos que hacer estas entrevistas por teléfono, vamos buscando teléfonos por todo el planeta de personas para compartir con vosotros y con vosotras en estos programas de la UNED, ¿no? Que son tan personales, tan íntimos y tan necesarios, ¿no? Para estar juntos un ratito intelectualmente. Pero en este caso lo tenemos aquí. Así que, David, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes, muchas gracias por invitarme, ¿sí? David, además, es una persona que lo primero que es fundamental para este programa es que habla un español estupendo. Porque aquí donde lo veis es Mexican American, ¿no? Es México-americano, ¿no? Es, digamos que de raíz mexicana, pero ya segunda generación en Estados Unidos, ¿no? Nacido en Estados Unidos y que, bueno, ha desarrollado toda su línea de trabajo sobre el ámbito de la atención domiciliaria, en los proyectos de intervención, en el ámbito de urbanos complejos como el de la ciudad de Nueva York, donde ha publicado su tesis doctoral, que la presentó en la Universidad de Columbia. Y entonces, bueno, nosotros estamos muy preocupados dentro de lo que es el Participatory Group por algunos fenómenos emergentes y cómo desde la participación los podemos afrontar. El primero es la soledad no deseada, las personas mayores. Y tú que has trabajado sobre, además, el colectivo infrarrepresentado, minorizado latino en Nueva York, ¿qué nos puedes decir para todo este público que te escucha? Que son más de 400.000 personas, ¿eh? Me pongo nervioso entonces, no pasa nada. Así que, bueno, David, ¿cómo nos cuentas esto? Bueno, la soledad es un problema bastante grave, eso lo sabemos aquí en España, en Estados Unidos, en el mundo entero. Tenemos muchas personas mayores en Estados Unidos, muchas personas latinas en Estados Unidos, y este problema está afectando la salud física, la salud mental, la calidad de vida. Incluso las personas que padecen de la soledad tienden a vivir menos tiempo, a comparación de personas que no tienen soledad, ¿sí? O no, la soledad no deseada. Y en el caso de tu investigación sobre estos colectivos que están infrarrepresentados y que, por ejemplo, en el caso español siempre estamos preocupados de cómo conseguir que participen, ¿no? Cómo conseguir que en una sociedad también súper diversa como la española, personas pues por circunstancias de renta, por otros procesos de exclusión que sufren, no participan. ¿Cómo ves la participación en estos colectivos? Igual el mismo problema, ¿sí? O sea, personas latinas, personas de otros grupos minorizados tienden a no participar, ¿sí? Pero no es culpa de ellos. En sí el problema es que la historia de los Estados Unidos ha oprimido a muchas de estas personas, entonces tienen miedo de participar. No le tienen confianza a los sistemas académicos, a los sistemas de salud. Entonces tienen muy buena razón para no participar. Nosotros como académicos necesitamos tener más esfuerzo para poder apoyar a estas personas, ¿sí? Para desarrollar confianza, ser transparentes, qué se va a hacer con las informaciones que vamos a tomar de ellos, ¿sí? O sea, que no les vamos a hacer daño otra vez. Eso es importante y eso va a tomar mucho tiempo y también dinero para poder hacer ese tipo de actividades. Claro, es muy interesante, David, lo que nos dices, porque en todos los programas que hemos ido trabajando, en los talleres y las mesas de trabajo, vemos como uno de los factores clave en la participación es precisamente lo que tú acabas de subrayar, que es la confianza.
O sea, es decir, la confianza recíproca, además, no solo del que está participando, sino que también del que organiza un proceso participativo. Y creo que, además, hoy en día, quizás no solo para aquellas personas de las que estamos hablando, ¿no?, que tienen o que sienten una soledad no deseada, sino en general, en esta sociedad global en la que vivimos, una de las pérdidas fundamentales o de las carencias fundamentales es precisamente esta, ¿no? Ya nadie confía en nadie. Entonces, o sea, ¿qué tipo de mecanismos crees que se pueden implementar o desarrollar para restablecer estos canales que se están rompiendo, ¿no? Que creo que es muy difícil, o sea, romperlos es muy fácil, pero restablecerlos es ciertamente difícil, ¿no? Sí. Varios pensamientos me vienen a la mente. Primeramente, la manera que cuando uno está haciendo su educación formal, vamos haciendo para el doctorado, uno le enseña que debe ser objetivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno saca el aspecto personal de las investigaciones que uno está haciendo. Y a mí no me gusta eso. Yo todo lo contrario. Cuando voy a reclutar, por ejemplo, grupos minorizados, a mí me gusta ser transparente en contarles por qué yo soy la persona que está haciendo este tipo de investigación. Yo platico de mis padres, de haberlos cuidado, por qué me interesa trabajar con inmigrantes, por qué me interesa trabajar con la comunidad latina en Estados Unidos, la comunidad LGBT y más. O sea, no nomás porque me interesa y porque voy a publicar un trabajo, no por eso, sino porque es una manera de abogar por este grupo de personas, ¿sí? Entonces hay que ser transparentes en ese sentido y también invitar a los participantes a que si pueden presentar, ayudarnos a analizar los datos que colectamos. O sea, también es importante, ¿sí? Eso es lo que es en inglés le llaman CBPR, Community Based Participatory Research. O sea, colaborar con la comunidad para desarrollar conocimientos. Claro, es que digamos que el requisito básico para... Ya he dicho uno que me ha gustado mucho, que es no hacer daño, pero el segundo, claro, es la transparencia del propio investigador para implicarte en la investigación y se impliquen contigo, ¿no? ¿Cómo está el colectivo latino, por ejemplo, en Nueva York? ¿O cómo está allí en Estados Unidos? Primero, bueno, perdón, yo quiero aquí haceros una precisión a todos. Es que hablamos en general de colectivo latino como si los latinos fueran una unidad en lo universal, y no es cierto. O sea, no tiene nada que ver, y porque todos son maravillosos, pero no tiene nada que ver una persona... Eso lo vemos en España con las diferencias que hay dentro del territorio, pero no tiene nada que ver una persona puertorriqueña con una argentina, con una chilena, con una mexicana, y sus trayectorias vitales pueden haber sido muy diferentes. Gente de la urbe de la ciudad, hay personas que son de una etnia específica. O sea, hay una variación tan grande dentro que la propia categoría de latino, digamos que más que visibilizar, oculta, ¿no? Uh-huh. Porque, de nuevo, es la manera que construimos los conocimientos, ¿sí? En cuestión de analizar o hacer estadísticas, queremos tener un grupo, ¿sí? Entonces ponemos a todos los latinos, entre comillas, juntos, como si todos fuéramos iguales, pero sabemos que hay mucha diversidad dentro de ese grupo. Entonces es necesario, primeramente, evaluar estas diferencias, es decir, por lo menos preguntar. Por ejemplo, en el trabajo ahorita recientemente que estoy haciendo, a las personas latinas mayores les pregunté sobre la orientación sexual y sobre el género. Usualmente eso no se le pregunta a una persona mayor y mucho menos a una persona latina. Y me han dicho, no se le pregunta porque se van a ofender. Y en sí el problema no es de ellos, el problema es de la persona que está haciendo la pregunta, que se siente incómoda en hacer estas preguntas, ¿sí? Pero si uno va a practicar la diversidad, uno tiene que trabajar en sí mismo para poder colectar este tipo de información. Y ahora que hablamos, ya que el tema central era esa soledad no deseada, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho recientemente una experiencia muy similar, pero con jóvenes, ¿vale? Sobre la soledad no deseada. Y su hipótesis o su punto de partida fue, sobre todo, que para poder sacar a los jóvenes de esa soledad no deseada que estaban sufriendo, la solución venía de ellos mismos, ¿no? Es decir, de lo que se llama pues, en investigación el peer-to-peer. Es decir, yo necesito a un par, a mi amigo, a otro joven que me saque de ahí. ¿De qué manera habéis planteado vosotros pues, en este proceso de soledad no deseada algo similar? ¿O cuál ha sido vuestra hipótesis, ¿no? Para realmente poder intentar reintegrar a estas personas o simplemente visibilizarlas, ¿no? A lo mejor no es integrarlas, sino que sean conscientes de lo que están viviendo. Creo que es importante distinguir, o sea, una persona joven tiene muy diferentes puntos de vista de la vida, ¿sí? O lo que quiere hacer en la vida. Una persona joven quiere conocer gente, quiere, no sé, conocer amigos, conocer una pareja posiblemente, ¿sí? Una persona de 80 años ya no tiene esas mismas metas en la vida. O sea, es más la calidad, las relaciones, las conexiones emocionales que tiene con las personas. Entonces no tienen que ser tantas personas que se tienen que relacionar. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Una persona mayor puede ser
muchas razones por las cuales se siente sola, pero puede ser porque a lo mejor tuvieron problemas con los hijos, se murió algún pariente, el esposo, la pareja. Entonces, las causas de la soledad pueden ser muy diferentes, ¿sí? Y también las metas en la vida son muy diferentes. Entonces, hay que ver esa diferencia, ¿sí? Y en relación a... Lo pienso a veces, no sé si se puede hacer la pregunta, ¿no? Discúlpame si está mal planteada, pero claro, la participación puede ser participación con las instituciones públicas, ¿no? Participación pública, pero también lazos y vínculos dentro de las propias dinámicas organizativas de la comunidad. Entonces, pensando en esas dos dimensiones, ¿tú has visto diferencias en tu investigación en si es más o menos participativa hacia lo público o hacia dentro la comunidad latina o la comunidad afrocaribeña o la comunidad de China, en una ciudad como Nueva York, que es un cosmos, ¿no? Porque mucho depende también de dónde vive la persona, ¿sí? Las relaciones sociales con la familia, con las amistades, la edad, o sea, depende qué tan segura se siente la persona para salir y convivir con sus amistades. Vamos diciendo, en el Bronx es muy diferente que en el centro de Nueva York. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad en Los Ángeles, en el sur de California, en el área donde fui a la universidad, la gente salía a caminar a las 3 de la mañana, porque era un área bastante segura, ¿sí? En el Bronx la gente no va a salir a las 3 de la mañana a caminar, o sea, es demasiado peligroso, ¿sí? Entonces, a mucha gente, por ejemplo, las personas con las que trabajo actualmente en el Bronx, algunas me han dicho que no se suben ni al tren porque tienen miedo de subirse al tren, porque ya son personas mayores. Y les ha sucedido que las han asaltado, las han apuñalado, por ejemplo. Entonces tienen miedo y eso influye en la conexión social. Es sorprendente, ¿no? Cuando lo oigo, ¿no? A mí me hace mucho pensar, ¿no? Este tema de la inseguridad en la ciudad, ¿no? Que es un freno a la participación claramente, ¿no? Y que tiene que ver con la edad, ¿no? Y que hay barrios más peligrosos que otros en todas las ciudades, ¿no? Pero claro, es impresionante, claro que sí, sí. Y tú, así, si pudieras comentar con nosotros alguna estrategia participativa que tú hayas visto que podría tener éxito, que ha tenido éxito en la comunidad con la que te mueves, con las personas mayores, o... Bueno, algo que, casi uno lo sabe, pero verlo en acción es mucho más impactante. Actualmente estoy trabajando con una organización que se llama Casa Boricua en el área del Bronx y ahí tienen muchos servicios para personas mayores, ¿sí? Servicios sociales, pero tienen oportunidades para interactuar entre ellos mismos, la comunidad, o sea, personas mayores. Está una enfermera, por ejemplo, que les ayuda a hacer ejercicios, hacen clases de diferentes tipos. Ahí están socializando todos, ¿sí? Se sienten muy a gusto. Es una actividad placentera para ellos, ¿sí? Tienen fiestas, por ejemplo, los viernes, para las personas que a lo mejor no pueden cocinar o tienen dificultad para tener acceso a la comida, van a comer ahí también, ¿sí? 1 o 2 comidas. Entonces, eso ha ayudado bastante, ¿sí? Y más porque, como es Casa Boricua, es en español. No son solamente puertorriqueños, pero se habla español. Entonces, se sienten muy en casa. En Chicago, por ejemplo, he visto que hay un museo de la inmigración mexicana. En uno de los barrios hay un museo que estuve viendo, me gustó mucho, ¿no? Hay actividades de ese tipo, o sea... Casa Boricua es de origen puertorriqueño. Hablando en términos mexicanos, ¿hay algún punto de encuentro, reunión, institución en Nueva York? En Nueva York sí están unas cuantas organizaciones que trabajan con personas mexicanas, pero a lo mejor se enfocan en personas mexicanas, pero son bienvenidos todos los latinos, ¿sí? Sé que en Los Ángeles hay varias organizaciones también igual que trabajan con personas latinas mayores y hacen lo mismo, o sea, actividades sociales, paseos para que convivan entre sí, ¿no? Entonces hay varios programas. Sí, y David, este tipo de organizaciones a las que hace referencia son organizaciones no gubernamentales, o sea, porque también a nosotros nos interesa mucho ver cuál es el componente orgánico que inserta de alguna manera a estas personas, ¿no? Si es parte de la sociedad civil y son financiadas públicamente, privadamente, o sea, es decir, ¿cuál crees tú que es el músculo financiero, sobre todo, y orgánico, que intenta integrar a estas personas, ¿no? ¿Quién realmente se está preocupando por que estas personas se integren y participen? Va a sonar muy feo, pero no es tanto de que, seguros médicos y también el gobierno, ¿no? Pagan ciertas actividades, pero es más con el motivo de ahorrarse dinero, ¿sí? O sea, sale más caro que la persona esté aislada, esté en su casa, se enferme y necesite más servicios médicos. Entonces les conviene invertir en servicios así para que se reduzcan los costos, al final de cuentas, ¿sí? Es muy interesante eso, es decir, en el fondo es una visión muy pragmática, muy anglosajona, ¿no? O sea, podríamos ponerlo como un lema, ¿no? Para el grupo, con la participación ahorras. Sí. Eso... En sí, o sea, por ejemplo, las personas solas tienden salió un estudio hace unos años que básicamente demostró que las personas que se sienten solas tienden a visitar más al médico. Claro. Entonces, si van al médico, pues es más costo para el seguro médico, para ellos, sale más caro. Sí, eso es muy interesante, cómo esa visión de la eficacia, de alguna manera, de la participación desde una perspectiva económica
no solo en el ámbito de los servicios sociales, en el caso urbanístico también se da, ¿no? Es decir, es que resolver conflictos urbanísticos previamente a su ejecución, pues está ahorrando muchísimo dinero en pleitos, en paralización de las obras, en fin, ¿no? Entonces yo creo que al final esa estructuración principal, podríamos decir, de la participación, independientemente del ámbito en el que se trate, del ámbito material, es común, ¿no? Y es muy bonito verlo, ¿no? Cómo los distintos invitados que vamos trayendo, cada uno trae su mochila y su caso, pero nosotros vamos viendo cómo esos elementos comunes permean a todas las realidades, ¿no? Y por eso mismo también otra de las preguntas que hacemos mucho a nuestros invitados es si veis, porque aquí hay también una tensión, ¿no? Participación presencial, participación virtual. Y digo tensión, no contradicción, porque creo que son absolutamente complementarias. Pero ¿cómo ves en todos estos procesos que tú has estudiado de soledad no deseada, de personas mayores, si las nuevas tecnologías, bueno, ya no sé si se pueden decir nuevas, si la tecnología que nos invade es positiva, no me gusta ser tan maniquea, positivo o negativo, o sea, blanco o negro, sino cómo están aportando o no a todos estos procesos? Bueno, como bien dice, o sea, nos está invadiendo la tecnología, no se puede evitar la tecnología, ¿sí? Pero la tecnología es una herramienta, no va a ser la solución para todo, ¿sí? Algunas personas que se sienten solas puede ser, por ejemplo, que no tienen contacto social, quieren conocer otras personas que están aisladas, o sea, no pueden salir de casa. Sí, la tecnología puede ayudar con eso, ¿sí? Pero cuando es otro problema, por ejemplo, no sé, los problemas con los hijos, los familiares, alguien que se falleció y necesitan terapia, puede que esa no sea la solución, ¿sí? O sea, necesiten el contacto con otra persona, o sea, el calor humano, ¿sí? Estar platicando con alguien, tener a alguien enfrente de ellos y desarrollar esa confianza para que se puedan desahogar. Y también, o sea, muchas personas latinas en Estados Unidos con las que yo trabajo, o sea, tienden a tener niveles muy bajos de educación, es decir, menos de 6 años, si les fue bien. Entonces, para decir que se tienen que meter a la computadora, tienen que subirse a tal sitio web, o sea, no debería ser un requisito poder usar la computadora para recibir servicios de salud. A mí me hace mucho pensar, ¿no? Porque, y lo comparto con los que nos escucháis, ¿no? A ver qué os parece, pero claro, muchas veces cuando se habla de la soledad no deseada, del aislamiento, parece que la solución es poner a la gente en contacto y que hagan cosas. Pero claro, muchas veces, como tú señalabas, David, la soledad, el aislamiento, a veces no es una cuestión que tenga que ver solamente con la interacción, sino con los traumas que uno tiene, con la experiencia de la vida. Y claro, yo pienso en la cantidad de personas en Estados Unidos latinas que han cruzado la frontera, que sus padres la cruzaron, que han experimentado procesos dificilísimos, de maltrato, de violencia, de inseguridad perpetua durante generaciones, de miedo que además su país, en este caso México, a lo mejor también implosiona, porque en muchos lugares, imagínate en Ciudad Juárez o donde ocurre, tienes también un retorno al que no es posible, porque es un retorno también con unas dificultades enormes. De hecho, hay esta discusión entre propia comunidad latina ya establecida que no quiere que vengan más inmigrantes y votan para que levanten el muro. O sea, que hay un proceso, pero me hace mucho pensar en cómo a veces vemos la soledad como, bueno, la pastilla o la soledad los ponemos en conjunto y que hagan algo, cuando después el poder gestionar tu propia soledad interior o este conjunto de experiencias que a veces son irresolubles en el sentido de que no tienen vuelta atrás. Tu padre falleció, mi abuela se murió, mi pariente fue adicto a la heroína, o sea, me pegaron. O sea, eso me parece que ahí sí que hay, es un campo difícil y a la vez apasionante de intervención, ¿no? También, o sea, súper interesante, ¿sí? Algo que, bueno, no hemos platicado mucho, eso del trauma. O sea, un problema con eso es que usualmente, sabemos que las personas usualmente, en algún momento de su vida han pasado alguna situación muy difícil, ¿sí? Pero las personas interpretan esas situaciones de diferentes maneras. Por ejemplo, he entrevistado hombres en Nueva York, hombres gay, que fueron violados, por ejemplo, ¿sí? Y algo que me llamó mucho la atención fue la capacidad de estas personas de perdonar a las personas que los violaron. Entonces, no hay que tomar el trauma, o sea, el que la persona haya pasado por una situación difícil como víctima, ¿sí? La persona no necesariamente es víctima. La persona tiene muchas veces mucha capacidad de sobrellevar esa situación difícil, ¿sí? Entonces hay que analizar eso. De nuevo, o sea, si platicamos de la soledad, es importante evaluar al individuo, de dónde viene la soledad para ese individuo y trabajar con eso, trabajar el duelo, trabajar el trauma, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pues la verdad es que es estupendo este programa, os doy muchas las gracias. Yo me quedo con 3 eslóganes, 3 ideas apasionantes, ¿no? La primera yo creo que es que con más participación gestionamos mejor el victimismo y con más protagonismo, más capacidad de afrontar el futuro, ¿no? La segunda, que para mí es esta que es muy importante, es que
que es más barato que nos vaya bien a todos. Es decir, que es más barato que nos vaya bien a todos, o sea que con la participación se ahorra, ¿no? Y la tercera, que me parece espectacular, que me ha gustado mucho poder hablar sobre esto hoy, ¿no? Es que la participación es clave para no sufrir daño y para no dañar. O sea que los que nos escucháis, pensar que si participamos, respetamos, nos integramos, tenemos un efecto ya que se produce automáticamente y es que causamos menos daño. Y nos dejamos causar menos daño. Y por lo tanto la reducción del daño aumenta nuestro bienestar. Así que bueno, ya sabéis que la UNED está con vuestro bienestar, que estamos siempre aquí en el Participatory Group para crear y daros información relevante para tomar decisiones, ofrecer este tipo de entrevistas fantásticas. Y bueno, estamos con vosotros, como decía la profesora, nuestra mejor catedrática de administrativo, Marta Lora Tamayo, de día, mañana, tarde y noche, 24 horas. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Marta. Gracias. Gracias. Si entras en canal.uned.es y en el buscador escribes Miradas sobre la participación pública, encontrarás todos los programas de esta serie.